Las mujeres en el antiguo mundo griego tenían pocos derechos en comparación con los ciudadanos varones. Sin derecho a voto, a tener tierra o a heredar, el lugar de la mujer estaba en la casa, y su propósito en la vida era criar hijos. Sin embargo, esto es una descripción general, y al pensar en el papel de la mujer en la antigua Grecia, hay que recordar que la información sobre ciudades-estado específicas a menudo es escasa. Casi siempre proviene de escritores masculinos, y tan solo en Atenas se puede describir su estatus y su cometido detalladamente. Tampoco estamos seguros de la aplicación en la práctica cotidiana de las reglas y las leyes que han sobrevivido desde la antigüedad. Sabemos que a las mujeres espartanas las trataban de manera algo diferente a las de otros estados. Por ejemplo, tenían que hacer entrenamientos físicos como los hombres, podían tener tierras y podían beber vino. También había categorías de mujeres que están menos documentadas que otras, tales como las profesionales que trabajaban en tiendas o como prostitutas y cortesanas. Las normas sociales y las costumbres que se les aplican se conocen aún menos que las de las mujeres que pertenecían a las familias ciudadanas. Finalmente, en contraposición a lo que les tocaba a la mayoría de mujeres, algunas excepcionales y excepcionalmente consiguieron elevarse por encima de las limitaciones de la sociedad griega y ganarse un reconocimiento duradero como poetas, como Safo de Lesbos, filósofas, como Areta de Cirene, o líderes políticos como Gorgo de Esparta y Aspasía en Atenas. Resulta curioso observar que, a pesar del limitado papel que tenía la mujer en la sociedad griega, hay un elenco sorprendentemente robusto de mujeres en la religión griega y su mitología. Atenea, la diosa de la sabiduría y patrona de Atenas, destaca como una poderosa figura, bendecida con inteligencia, valor y honor. Al igual que en la mayoría de culturas de la antigüedad, en las que la agricultura era crucial para la comunidad, las diosas de la fertilidad eran extremadamente importantes y especialmente veneradas, tales como Deméter y Perséfone, quienes eran las más adoradas por los griegos. Al igual que en muchas otras culturas agrarias dominadas por los hombres, las niñas corrían un riesgo mucho mayor de ser abandonadas por sus padres al nacer que los hijos varones. Los hijos de ciudadanos atendían a la escuela donde aprendían a leer, a escribir y las matemáticas. Una vez dominado lo básico, los estudios se dirigían hacia la literatura, con Homero, por ejemplo, o la poesía y la música, especialmente la lira. El atletismo también era un elemento esencial en la educación de un joven. Las niñas, por su parte, recibían una educación similar a los niños, pero con un mayor énfasis en la danza, la gimnasia y el dominio de la música, que se podía mostrar en competiciones musicales y festivales, así como ceremonias religiosas. El objetivo de la educación de una niña era prepararla para su papel en la crianza de los hijos, no estimular directamente su desarrollo intelectual. Una parte importante de la crianza de una niña implicaba prácticas pederásticas. Esta era una relación entre un adulto y un adolescente que incluía relaciones sexuales, pero además de la relación física, el adulto actuaba como mentor de la joven y la educaba a través de la experiencia vital y la práctica de la persona más mayor. Se esperaba que las mujeres jóvenes llegaran vírgenes al matrimonio, que normalmente estaba organizado por el padre, que elegía al marido y aceptaba de él una dote, mayormente una cantidad de dinero. Si una mujer no tenía padre, entonces sus intereses, ya sea su perspectiva de matrimonio y la gestión de sus propiedades, estaban atendidos por un guardián, puede que un tío u otro pariente masculino. Casadas normalmente a la edad de 13 o 14 años, el amor tenía poco que ver con la unión de marido y mujer. Obviamente el amor podía surgir en la pareja, pero lo mejor que cabía esperar era un sentimiento general de amistad. Respecto al amor del deseo, conocido como eros, normalmente el marido lo buscaba en otras partes. Se esperaba que todas las mujeres se casaran. No había previsiones ni posiciones en la sociedad griega para las mujeres adultas solteras. En el hogar familiar se esperaba que las mujeres criaran a los hijos y gestionaran las necesidades cotidianas del hogar. Contaban con la ayuda de esclavos, si el marido podía permitírselos. No se alentaba el contacto con hombres que no fueran familia, y las mujeres en general ocupaban su tiempo en actividades de interior, tales como cardar lana o tejer. Podían salir y visitar las casas de los amigos y podían participar en ceremonias y festivales religiosos públicos. Que pudieran asistir o no a las representaciones teatrales sigue siendo un tema discutido por expertos. Está más claro que las mujeres no podían asistir a asambleas públicas, no podían votar, ni tampoco ocupar cargos públicos. Incluso el nombre de una mujer no se podía mencionar en público por buena o malas razones.
Las mujeres casadas estaban, al menos a los ojos de la ley, bajo la autoridad total del marido. Escritores como Aristóteles no tenían ninguna duda de que las mujeres eran incapaces intelectualmente de tomar decisiones importantes por sí mismas. En la práctica, claro está, cada pareja podía haber compartido su vida de una manera más equitativa. Se esperaba que las mujeres fueran fieles a sus esposos, pero no así al contrario, ya que los maridos podían disfrutar libremente de los servicios de prostitutas, de amantes dentro del hogar y de cortesanas. Cualquier mujer que no preservara el honor de la familia, protegiendo así la legitimidad de la línea masculina, era culpable de un grave crimen de moigea, lo que le prohibiría participar en las ceremonias religiosas públicas. Un marido que descubriese que su mujer tenía relaciones sexuales con otro hombre podía asesinar al amante sin miedo a ser procesado. En algunos casos, cuando una mujer soltera heredaba las propiedades de su padre, se le obligaba a casarse con el familiar más cercano, normalmente con su tío. Las mujeres podían heredar a la muerte de otros parientes masculinos, siempre y cuando no hubiera parientes masculinos más cercanos. Las mujeres tenían ciertas propiedades personales que normalmente habían adquirido como regalos de sus parientes, normalmente en forma de ropa y joyería. No podían hacer testamento y a su muerte todas sus propiedades pasaban a manos de su marido. El matrimonio se podía terminar por 3 motivos. El primero y más común era el repudio del marido, conocido como apopepsis. No hacía falta dar explicaciones, y tan solo se esperaba la devolución de la dote entregada. La segunda causa era que la mujer abandonara el hogar familiar, conocido como apolepsis, y en este caso, el nuevo guardián de la mujer tenía que actuar como su representante legal. Esto no solía ocurrir, ya que la reputación de la mujer en la sociedad se veía dañada. El tercer motivo era cuando el padre de la novia pedía que se le devolviera la hija, conocido como afairensis, probablemente para ofrecérsela a otro hombre con una dote más atractiva. Sin embargo, esta última opción solo era posible si la mujer no había tenido hijos. Si la mujer se quedaba viuda, tenía que casarse con un pariente cercano para asegurarse de que la propiedad quedaba en familia. Obviamente, las mujeres también existían en las otras clases de no ciudadanos. Como esclavas, habrían realizado todo tipo de tareas, y también habrían trabajado en negocios, tales como tiendas y panaderías. El grupo del que se tiene más información es el de las trabajadoras sexuales. Aquí las mujeres estaban divididas en 2 categorías. La primera, y quizás la más común, era la prostituta de burdel, llamadas porné. La segunda categoría era la prostituta de más clase, conocida como hetaira. Estas últimas estaban educadas en música y cultura, y a menudo tenían relaciones duraderas con hombres casados. También era esta clase de mujeres las que entretenía a los hombres, en el famoso simposium, una fiesta privada para beber a la que solo acudían hombres y hetairas. Por último, algunas mujeres participaban en cultos y actuaban como sacerdotisas de ciertas deidades femeninas, tales como Deméter y Afrodita, además de Dionisio. Las sacerdotisas, al contrario que sus homólogos masculinos, tenían la restricción añadida de que a menudo se las elegía, aunque no siempre, porque eran vírgenes o habían pasado la menopausia. Los adoradores, por el contrario, podían ser de ambos sexos, y aquellos rituales que tenían restricciones podían excluir tanto a hombres como a mujeres. Las tesmoforias, los festivales de la fertilidad, eran el evento de esta clase más extendido, y solo atendían mujeres casadas. Cada año en Atenas, 4 mujeres jóvenes se seleccionaban para servir a la sacerdotisa de Atenea y tejer el peplo sagrado que adornaría la estatua de culto de la diosa. Puede que el papel religioso femenino más famoso fuera el de la anciana Picía, el oráculo de Delfos que interpretaba las proclamaciones de Apolo.